Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de salud de Osvaldo Restrepo. Este podcast integra conocimiento, integra ciencia, con experiencia, con vida, con historia. Hoy con un tema muy importante. Para nosotros la salud no es solamente la salud física, mental, emocional, espiritual, también es la salud financiera, la salud socioambiental, la salud laboral, la salud digital. Hoy vamos a dedicar este espacio a la salud financiera. Y para ello he contado con la fortuna de tener un economista acompañándonos, que yo estoy seguro que va a llegar a lo más profundo de todos y cada uno de nosotros, porque habla para el mundo, para todo el mundo. Iván Montoya Gómez, profesor de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos ven y escuchan. Y nos escuchan, sí. Iván, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Yo sé que va a ser un espacio muy productivo en esta pretensión, en esta pasión que nos une del cuidado de la salud. Yo quisiera saber un poquitico más quién es Iván, cuál es su trayectoria, cuáles son todos sus estudios. Estás a punto de recibir un doctorado. Hablemos un poquitico de tu vida. Bueno, yo soy Iván de Jesús Montoya Gómez. Soy economista de base, estudié en la Universidad Nacional aquí en Medellín y tengo una maestría en Ciencias Económicas también aquí en la Universidad Nacional en Medellín. Estoy terminando un doctorado en Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia, en España, y me he dedicado a la docencia, a la investigación y a la consultoría. Entonces, gran parte de mi ejercicio tiene que ver con el análisis económico, porque combinar, digamos, el conocimiento teórico con la implementación práctica, mediado por la investigación, pues resulta ser un ejercicio bastante útil y que le aporta, digamos, a la sociedad. Qué bueno. Y yo estoy sintiendo exactamente lo mismo y esa necesidad de conocer un poco más. Entre otras cosas, ¿por qué se ha vuelto tan importante querer saber de economía, de finanzas? Bueno, esa pregunta, digamos que es una pregunta que abre la posibilidad de comprender el contexto en el que estamos hoy y que prácticamente tiene sus orígenes más o menos por allá hacia inicios de la década de los 70, cuando se hicieron una serie de transformaciones en términos financieros y de desregulación. Eso abrió la posibilidad a que el ámbito financiero y todas las actividades financieras dieran, digamos, origen a lo que muchos llaman las innovaciones financieras. Y con el paso del tiempo, pues esa, digamos, mayor presencia de la lógica financiera en la cotidianidad ha derivado en un fenómeno que los sociólogos franceses pues han estudiado y han aportado también para comprenderlo, es el fenómeno de la financiarización. La financiarización, digamos de manera muy sencilla, es el predominio de la lógica financiera en la toma de decisiones. Entonces, más que nunca hoy es muy importante tener conocimientos financieros y económicos para poderse desempeñar en este contexto. Y lamentablemente para muchas personas es difícil comprender esa lógica financiera y luego pues como implementarla o aplicarla. Por fortuna pues ahora hay mucha información, los mismos bancos, incluso las instituciones financieras han identificado la necesidad de contribuir con la educación financiera para que las personas puedan tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones informadas. Entonces, en un mundo financiarizado, la preocupación es comprender todo el espectro de productos financieros y las posibilidades que hay también para un buen desempeño. De fondo está la toma de decisiones, y a eso llamas financiarización. Sí, tomar decisiones bajo la lógica financiera. Entonces, es usual, por ejemplo, hoy en un hogar cualquiera hablar o incorporar en el lenguaje, en esa narrativa,
temas como rentabilidad, eficiencia, presupuestos, toma de decisiones. Eso es muy usual hoy. Antes no era tan común, pero en un mundo como en el de hoy es importante incluso desarrollar capacidades financieras para tener mejores posibilidades de desempeñarse en la cotidianidad y tomar mejores decisiones. Correcto. Decisiones que van a impactar la vida de las personas, indudablemente. Y la salud. Y la salud. Y la salud, que es lo que nos tiene aquí. Claro. Bueno, tú hablas de lógica financiera. ¿Y qué podemos entender por lógica financiera? Bueno, realmente las finanzas en general contribuyen a la eficiencia, a ser cada vez más eficiente en el uso de un recurso en particular, el dinero. En términos generales, la economía sí plantea la eficiencia en el uso de todos los recursos, pero en el ámbito financiero, esa eficiencia es en el uso de un recurso pues, fundamental en este sistema, digámoslo así, es el manejo del dinero. Entonces esa lógica financiera dice, bueno, ¿dónde es mejor invertir? ¿Cuándo es conveniente gastar? ¿Cuándo no? ¿Cuál es la mejor estrategia, digámoslo así, para utilizar mis ingresos? Los debo utilizar bien, pero ¿de qué manera logro manejarlos bien? Entonces hay una cantidad de elementos que ayudan a que una persona vaya avanzando en el desarrollo de capacidades financieras. Voy a poner un caso que usualmente las personas no lo tienen muy en cuenta. Cuando una persona trabaja, obtiene unos ingresos. Esos ingresos se pueden convertir enteramente en un presupuesto disponible para gastar. Pero una persona con capacidades financieras dice, no, es que estos son mis ingresos, pero ese no es el disponible para gastar. Yo debería, de mis ingresos, seleccionar un presupuesto para yo saber lo que voy a gastar. Es decir, yo debo, con la lógica financiera, yo debería definir qué voy a gastar. No gastar hasta que me quede sin un peso. Simplemente yo hago un presupuesto y digo, esto es lo que me voy a gastar en el mes. Y tengo que buscar la manera de cumplir con ese presupuesto. Ese presupuesto disponible, yo ya he descontado el ahorro, que también es muy importante. Gastar para cumplir unos fines, unos propósitos. Claro. Cuando no aparecen esos fines y esos propósitos, ahí nos gastamos todo el ingreso y ahí empezamos a padecer. Y a o incluso comprometemos ingresos futuros, ¿cierto? Que también es otro asunto complicado para la salud. Porque nada más estresante que usted acostarse pensando en la cantidad de compromisos que adquirió porque no supo manejar, digámoslo así, los impulsos. Ahí hay un elemento sumamente importante y es que comprar genera cierta satisfacción y eso es inherente al ser humano. Cuando compramos algo pues sentimos una satisfacción, pero también tenemos que aprender a comprar y hay tips, hay claves. Por ejemplo, si yo digamos estoy en un centro comercial y algo me llamó la atención y deseo comprarlo, una clave importante es esperar. Si al otro día sigo con esa intención de comprar, probablemente sí estoy necesitando eso. Pero usualmente, pasado un día, la mayoría de las personas dicen, realmente yo no necesito eso. Desisten. Entonces mire que es un tip sencillo que uno puede empezar a implementar de manera muy sencilla y eso va ayudando a generar hábitos a la hora de gastar. Correcto. Antes era como más fácil hablar de economía porque uno contaba billetes. Hoy no contamos billetes. Hoy la plata no se ve, no la tocamos. ¿Eso ha vuelto más compleja la relación con el dinero? Totalmente, porque antes, cuando hablábamos de dinero, era muy fácil asociarlo con billetes, dinero en efectivo. Y entonces si se hablaba de dinero y uno decía, dinero esto, miren, tengo este... Y ya la neurociencia pues ha estudiado que las personas
cuando pagan en efectivo, tienden a valorar más el dinero que cuando pagan con otro medio. Entonces, claro, eso impulsa el gasto. Probablemente detrás de esto pueden haber estrategias también de marketing en las empresas. Totalmente. Para poder impulsar ventas. Pero si yo quiero, digamos, hacer uso, digamos, eficiente del dinero o de mis ingresos, debería destinar la parte que voy a gastar para estar haciendo permanente monitoreo de qué me estoy gastando. Pasar una tarjeta es algo que también genera cierta satisfacción. Cierta satisfacción, pero después viene el dolor. Pero tiene sus implicaciones. Entonces, eso hace parte de lo que mencionaba ahorita, las innovaciones financieras, ¿cierto? Entonces, hoy hablar de dinero suele confundir un poco, porque también está la deuda. O sea, la deuda termina siendo dinero. Entonces yo pago con una tarjeta, pues si es débito, pues es dinero que yo tengo en mi cuenta, pero es que yo también puedo utilizar tarjeta de crédito y realmente estoy pagando es con deuda. Entonces la cantidad de dinero que se utiliza mayoritariamente es deuda, y eso es lo que puede generar situaciones complicadas para un individuo, para una familia, incluso para un país, cuando no tenemos control sobre lo que estamos comprometiendo. De acuerdo. Antes de que hablemos un poco de cómo dirigir esos ingresos, hacia qué rubros, hacia qué gastos o inversiones, hablemos un poquitico del término capacidades financieras. ¿Cómo entender esas capacidades financieras? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de capacidades financieras, hablamos alrededor de 4 componentes, ¿cierto? El primero, que es el que se enfatiza mucho, tiene que ver con los conocimientos. En eso de verdad se ha trabajado muchísimo. Educación financiera, lograr superar el analfabetismo financiero, entonces alfabetizar a las personas para que sepan o comprendan conceptos y herramientas financieras. Pero eso es un solo componente, conocimientos. Hay otros. Otro componente son los hábitos. Yo tengo que empezar a generar unos hábitos, además de conocer el lenguaje y los conceptos financieros, yo debo empezar a generar unos hábitos para irme, digamos, llevando a otro nivel, que es el del comportamiento, ¿cierto? Yo me tengo que comportar como si de verdad he interiorizado el asunto financiero, porque nada sirve yo recibir una capacitación pero sigo actuando de la misma manera, que es otro elemento, las actitudes, ¿cierto? Información que no se traduce en comportamientos. Exacto. Y que prevalecen los comportamientos de siempre. Claro, entonces ahí prácticamente sí, se invirtieron unas horas en capacitación, pero la conducta no cambió. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de capacidades financieras, estamos haciendo, digamos, referencia a algo mucho más amplio, que tiene mucho más alcance, pero que también compromete mucho más al individuo, porque no es solamente recibir unos conceptos, sino interiorizarlos, hacer uso de ellos, volverlos una rutina, una práctica, para que al final uno comprenda que efectivamente eso transformó la forma en que tomaba decisiones. Correcto. Ahí llevamos 2 capacidades financieras, conocimiento y hábitos. Conocimiento, hábitos, actitudes. Actitudes. Y la toma de decisiones. Correcto. Y digamos que prácticamente es un hilo conductor. Sí. Es que todas cuatro, digamos que contribuyen a que usted esté más capacitado para tomar esas decisiones en el marco de el contexto que tenemos hoy, que está fuertemente financiarizado, ¿sí? Correcto. Entonces, pero la mayoría, digamos, de las veces uno lo que observa es que se hace más énfasis solo en uno de esos ámbitos. En el primero. El conocimiento. ¿Ya? Y entonces se ofrecen cursos, incluso hay cursos gratis. Dice, no, vea, yo le enseño a manejar el dinero, yo le enseño a hacer un presupuesto. Todos esos son conocimientos. Pero si usted no convierte eso en hábitos, si no lo interioriza, si no tiene actitudes
y si no lo lleva a la práctica, realmente no hizo nada. Entonces te voy a proponer un ejercicio y vamos a hacer un recorrido por los 4 conceptos. Ok. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales de conocimientos que toda persona debería manejar como capacidad financiera? Bueno, lo primero es entender ese concepto clave del dinero y del valor del dinero en el tiempo. Eso es un elemento sumamente importante. A ver, voy a poner un caso. Vamos, una persona tiene hoy $1.000.000 y toma la decisión de no gastarlo. Dice, me voy a sacrificar, no me lo voy a gastar hoy, lo voy a gastar en un año. Entonces, si esa persona guarda ese $1.000.000 debajo del colchón, claramente estamos hablando que no tiene capacidad financiera. Porque está muy bien que sacrifique consumo por conservar ese recurso para valor. gastarlo después. ¿Qué debería hacer? Debería comprar un activo financiero, un título, unas acciones, abrir una cuenta de ahorro a plazo que le genere intereses. ¿Por qué? Porque ese $1.000.000, pasado un año, no le va a permitir comprar lo mismo que puede comprar hoy. Perdió capacidad. Perdió valor en el tiempo. Entonces, ese es un elemento sumamente importante. La parábola de los talentos, aquel que enterró el valor. Claro. Entonces, es bueno que se ahorre, pero también es cierto, las personas confunden el ahorro con el atesoramiento. Ajá, correcto. Guardarlo debajo del colchón es atesorarlo. Ajá. Llevarlo a una institución financiera o comprar algún activo o título financiero es ahorrarlo. Correcto. Entonces ese es un elemento de conocimiento. Otro elemento de conocimiento financiero, aprender a hacer un presupuesto. Otro elemento, digamos, financiero. ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto para una familia, en el ámbito familiar? Bueno, ¿cuáles son mis ingresos con los que yo cuento permanentemente? Si es un asalariado, el salario. ¿Cuáles son los gastos fijos? Si paga arriendo, paga los colegios, la alimentación, esos son fijos. Luego los gusticos que me quiero dar. Variables. Sí, es bueno sacrificar algunos, pero hay unos gusticos que uno se puede dar. Eso inclúyalo. Pero téngalo en cuenta como un presupuesto. No porque me sobró algo me lo voy a gastar, no. Y otro elemento del presupuesto es lo que yo quiero ahorrar. Eso está ahí. De los ingresos, esta parte va para ahorro. Usualmente se recomienda entre un 10-20% de ahorro. Correcto. Entonces, en ese presupuesto, yo voy a incluir todo lo que estoy recibiendo y lo que me voy a gastar. Pero no es para tener, digamos, un control de lo que gasto, no. Es simplemente para tener un registro y luego hacer el balance y decir, me estoy gastando una parte de mis recursos en cosas que no debería gastar. O sea que eso debería estar escrito. Claro. No es tenerlo aquí en la mente. No. Eso debe estar escrito para usted ir haciendo un balance, ir revisando, luego decir, oiga, yo no sabía que me había gastado tanto, cada vez me gasto tanto en esto. No, esto lo tengo que revisar. Eso es lo que algunos llaman gastos hormiga, que terminan siendo... Y que si no los revisamos terminan llevándose todo Sí, claro. Todos los ingresos. Muy bien. Ahí llevamos 2 elementos fundamentales de los conocimientos que debería tener cualquier persona. Sí. Son claves. ¿Habría un tercero clave? Pues también debería preocuparse por comprender las diferentes alternativas de inversión. Las opciones que ofrece. Claro. Porque dice, bueno, yo ahorro, pero ¿y en qué? ¿A dónde mando ese dinero? ¿Dónde lo debería invertir? También sería importante conocer opciones de inversión o alternativas de endeudamiento, porque también es cierto, a veces resultan los imprevistos, digo, bueno, dentro del espectro de productos financieros, ¿cuál debería utilizar? En ocasiones, las personas, como no tienen suficientes capacidades financieras, optan por utilizar aquellos productos financieros que están más a la mano, digámoslo así. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, o peor aún, el gota a gota. Entonces, claro, uno sin
sin capacidades financieras cree que eso es una opción y realmente eso no es una opción. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles para algunos eventos, pero realmente hay otros productos financieros que pueden ser mucho más asertivos para ciertas necesidades. Aquí nos ve gente de 166 países. ¿Qué es eso de gota a gota? Porque eso lo entendemos muy bien aquí cerquita, pero por allá lejos. El gota a gota, digamos que es un fenómeno que se extendió tristemente aquí en Colombia y para muchas regiones también de América Latina. Son unos créditos informales que resultan excesivamente costosos, pero que las personas no lo perciben así. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos este caso que además es real, ¿cierto? A una persona le prestan 500.000 pesos para pagarlo en 2 meses. Meses de 30 días. O sea, le prestan a 60 días. Y le cobran un interés del 20%, entre comillas, ¿cierto? Entonces, te presto 500.000, el 20% son 100.000. Es decir, me debe 600.000. En el primer mes. No, para pagar en los 2 meses. Entonces me dice... 400.000. 600.000. 500 más 100. ¿Cierto? Correcto. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Cada día me da 10.000. Ese es el sistema, digámoslo así, gota a gota. Pero la realidad es que primero no te están prestando 500. Ni estás pagando 10.000. Ni estás pagando el 20%. O sea, no paga el 20%. O sea, el cálculo es astronómico. Yo alguna vez hice el ejercicio, porque eso es un caso real, ¿cierto? Claro, que lo vivimos aquí y sobre todo en sectores populares, claro, que es lo más triste. Y esa cifra, eso de que preste 500, es real. O sea, así ha funcionado. Entonces yo hice el cálculo y eso se subía a un valor, pues, astronómico y, digamos, aterrador. Que si la gente no lo escribe, no escribe el 10.000 de cada mes, a ver. Sí, porque la lógica, digamos, si hiciéramos uso de las capacidades financieras, ya un momentico, usted no me está prestando 500, me está prestando 490.000, porque yo ya le entregué 10.000 del primer. Usted me entrega 490, listo. Del primer día. Y por 490, si yo pagara el 20%, que no es cierto, pago más. Entonces, bueno, yo pago por lo que le debo, pero al otro día vuelvo y lo hago, voy y entrego 10.000. Y cada día empiezo debiendo menos, porque estoy descontando. Claro. Entonces, eso digamos que cuando uno tiene desarrolladas las capacidades financieras, está atento a ese tipo de alternativas. Oiga, pero eso no es correcto. Además, el valor del dinero en el tiempo, ahí está claramente mostrando que eso no es, digamos, desde el punto de vista económico y financiero, no es correcto. Pero así funciona. ¿Y por qué la gente acude a eso? Por la facilidad de los trámites. Porque simplemente con levantar el teléfono le llevan esos recursos a la casa. Claro. Usted no se tiene que mover de su casa, allá van y le recogen los 10.000 pesos. Allá van y se los recogen, no tiene que desplazarse a ningún lado. Es una aparente facilidad, pero realmente es una manera de esclavizarse con estos prestamistas. Digamos, prestamistas. Gota a gota se les conoce aquí en Colombia. Sí, así es. Bueno, hemos dibujado unas capacidades financieras de conocimiento. Ahora dibujemos unas capacidades financieras ligadas a los hábitos. ¿Cómo traducir esos conocimientos en hábitos saludables financieramente? Bueno, muy bien. Entonces, un hábito importante, que también lo había mencionado ahora, es, si yo recibo un salario, yo no debería asumir que ese salario, ese ingreso, es mi presupuesto disponible. Yo no debería convertir todo el ingreso en disponible para gastos. No. Debería sacar una porción, 10, 20%, para ahorro. Y lo otro, lo dejo disponible para gastar. Pero yo debería tener control sobre los gastos. Es decir, bueno, esto que está disponible para gastar, esto va para el arriendo, esto va para esto va para esto. Y me queda esta parte para gastarlo en lo que quiera o esperar imprevisto. Es que un mes puede ser muy largo. O engrosar ese ahorro. O simplemente digo, pues aprendí en los hábitos
aprendí a controlar esos impulsos, esas emociones. esas emociones que son muy presentes en nosotros y que fácilmente caemos porque hay un aroma en alguna tienda, en algún almacén, o por los colores, no sé, hay una cantidad de variables o factores que inciden y que nos impulsan o nos mueven a desear comprar alguna cosa. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de que podemos tener control sobre lo que gastamos y no le damos rienda suelta a las emociones, sino que tratamos de manejarlas, empezamos a notar que es posible que el salario nos dure, digámoslo así, más de 5 días. Es que hay gente que el salario le dura 5 días, o sea, recibió el pago, empieza a pagar lo apremiante y al cabo de 5 o 6 días ya no tiene un peso. Y empieza a recurrir al gota a gota. O al crédito. Muy bien, excelente. El tercer elemento son las actitudes. Entonces, pongamos algunos ejemplos también allí de cuando las actitudes favorecen esas capacidades financieras y las estamos, digamos, valorando y volviendo más potentes, o cuando las estamos empobreciendo. Claro. Entonces, las actitudes, es decir, a ver, yo me merezco, ¿cierto? Yo me merezco dame un gustito, tener salud financiera y puedo empezar a tomar decisiones y actuar de manera coherente con ese propósito. Entonces, a veces la vida en pareja también debe ayudar a esto, porque muchas veces esa vida en pareja puede que tire al traste el esfuerzo que esté haciendo uno de los dos. Casi siempre en una relación hay uno más proclive hacia las capacidades financieras o al desarrollo de capacidad financiera, y mientras que el otro no, ¿cierto? De pronto más impulsivo. Entonces esas actitudes que yo empiece a tener frente a productos financieros, decisiones de consumo, ahorro, todo esto termina contribuyendo a la salud financiera. Y en últimas se va a ver reflejado en las decisiones que tomemos. En últimas se va a ver reflejado en eso. Claro. Y eso es el último elemento. Deberíamos empezar a conjugar eso desde que somos novios y no dejar eso para cuando ya estemos encartados con una deuda encima. Es decir, que esos presupuestos y esa conciliación de familia, donde hay unos proclives a gastar, a ser rigurosos y otros a gastar, deberían ser consensuados desde allí y no dejarle eso a la vida posterior, que de pronto inclusive va a ser un factor más adelante del distanciamiento, por ejemplo, de una pareja. Sí, claro. Uno de los factores de divorcio y de separación es el manejo de las finanzas en una casa. Sí, lamentablemente es así, y eso, digamos que puede empezar con pequeños detallitos, ¿cierto? Entonces, salir de compras es emocionante, eso no se puede negar. Pero cuando se tienen capacidades financieras, esas compras deben ser totalmente planificadas. No ir a ver si me antojo de algo y resultamos llenos de bolsas. Y luego, cuando hagamos cuenta, es que ya no tenemos recursos. Es más, comprometimos los de meses posteriores porque nos dejamos llevar de las emociones y gastamos. Me gustaría que habláramos de ese hábito de comprometer ingresos futuros y de la actitud para que nos quede muy claro a todos. Ok, mire, vean. Vamos a pensar nuestro comportamiento de consumo en términos cíclicos. O sea, nosotros, nuestras decisiones son las que generan ciclos económicos. Son nuestras decisiones. Entonces pensemos en un individuo cualquiera o en una familia. Obtenemos ingresos. Si nosotros nos gastamos los ingresos, los gastos de nosotros son los ingresos de otro. Total. Lo que nosotros nos gastemos va a ser ingreso de otra persona. Entonces, cuando nosotros decidimos que vamos a gastar, digamos, una persona que se gane 5 millones de pesos, entonces tiene dinero disponible para gastar 5 millones de pesos. Pero puede acudir, lo que mencionamos ahora, al crédito.
Entonces supongamos que puede acudir a un crédito que le amplía 10% o 20% su capacidad de compra. Entonces ya no tiene 5 millones, sino 6 millones para gastar. ¿Pero qué está haciendo? Está comprometiendo ingresos futuros. Para poder pagar ese mayor Está endeudamiento. anticipando consumo. Es decir, yo me voy a consumir hoy lo que podía consumirme en el futuro, pero quiero gastarlo ya. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan capacidades financieras es identificar que gran parte de lo que me estoy consumiendo hoy, por encima de lo que yo tengo para pagar, es porque estoy comprometiendo ingresos del futuro que voy a tener que pagar. Ojo. Entonces, supongamos que ese crédito, un año después empiezo a pagar, o 2 años después, o 3 años después, empiezo a pagarlo y empiezo a notar que de los ingresos se va una gran porción para pago de deuda. Ahí es donde empieza el ciclo. El ciclo. Entonces ahora sí, por la fuerza, empezamos a decir, no hay, no alcanza, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Entonces el mensaje ahí es, venga, ¿por qué no mejor planificar qué podemos gastar y qué no? Para garantizar un ahorro, para tener esa tranquilidad y cuando vamos a gastar en algo, que nosotros decidamos que lo vamos a gastar, pero no por un impulso. No sé si soy claro con el ejemplo. Sí, totalmente. Estás retratando cuando la emoción le gana a la razón y entonces nos embarcamos en un asunto insostenible. Claro. Y eso mismo le sucede a un país. Los Sí, países claro, también comprometen claro. los ingresos futuros. Pero es que un país es la suma de los individuos. Entonces, si los individuos nos estamos comportando de esa manera, es claro que vamos a entrar en un ciclo. Aprendimos mal, como colectivo también. Sí, claro. Pero es un asunto que yo espero, ¿cierto? Espero que quienes están escuchando atentamente y espero que estén tomando nota, Ojalá. diga, hombre, esto de verdad nos está llevando a hacer una reflexión. Y son cosas sencillas, o sea, yo no estoy diciendo que a partir de ya coja la mitad de sus ingresos y la ahorre. No. Puede que en principio no sea fácil. Trate de coger el hábito. Trate de coger eso. Entonces, bueno, voy a hacer el listado y yo a la semana yo me gastaba, no sé, 100.000 pesos tomando gaseosa, parva, café, no sé qué. Voy a bajar esa vaina a 80.000 pesos o lo bajo a la mitad. Ya. Entonces, si todos los días me gastaba eso, ahora voy a escoger 3 días de la semana para comer parva y esas cosas. Ya. Gasto hormiga. 50.000 cada semana. En un mes son 200.000. Imagínese. ¿Sirven? Sí, claro. Y si sigue con el hábito, puede que esas compras se reduzcan más. O las transforme en otro tipo de compras. Otro tipo de compras. Ahora, también hay unas estrategias. Lo que pasa es que esto depende de cada país y, digamos, de cada cultura. Pero hay momentos en los cuales resulta más acertado realizar compras. Entonces, por ejemplo, los útiles escolares. ¿Cuál es el mejor momento para comprar útiles escolares, Osvaldo? Noviembre. Claro. Época fría. Si ya se están saliendo del colegio. Claro. Pero la mayoría que hace los compra Espero en el enero, día febrero. anterior, el día anterior al ingreso. Sí. Digamos en Colombia que es tan habitual este asunto del estreno de diciembre. Lo deberíamos empezar a comprar desde agosto o septiembre. Aprovechar promociones por ahí en época fría. Muy Porque bien. si no, gran parte de los ingresos se van. Claro. Justamente. Se desbordan. Y además estamos comprando en la época donde los precios tienden a subir porque todo el mundo está volcado a comprar esas mercancías. O sea, son esas, digamos, actitudes que nos van ayudando a desarrollar esas capacidades. Esto es algo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina, obvio, conocimiento, pero conocimiento que se debe poner en práctica. Si no se pone en práctica, es un conocimiento que queda ahí.
Abordemos el tema de presupuesto porque me parece clave y fundamental. Si somos rigurosos en la elaboración y si somos consensuados y parte de un diálogo de familia y nos obligamos, entre comillas, obligamos a respetar ese presupuesto, yo creo que ahí hay una buena perspectiva de salud financiera futura. Entonces, hablemos. ¿Y cuáles son los rubros de un presupuesto que deberíamos estar allí identificando? ¿Cuáles son las filas de ese presupuesto para que las tengamos en cuenta? Vea, en general el presupuesto tiene el ingreso disponible, no el ingreso. O sea, si quiere poner todo el ingreso, ponga todo el ingreso. Acto seguido, lo que se va para ahorro. Y ya queda el disponible. De ese disponible, lo apremiante, los gastos apremiantes. ¿Cuáles son los gastos apremiantes? Pues si pago arriendo, el arriendo, los servicios, la alimentación, colegios, bueno, hay una cantidad de lo que ítems, no da espera. De ítems, ¿cierto? Y por allá, hombre, hay que ser sensatos. Varios. Yo voy a asignar una parte de mis ingresos, una partecita, a varios, ¿cierto? Varios es que, yo no tengo derecho pues a tomarme un café diariamente, barbeado o no, pero ahí va. Pero que sea una cosa presupuestada para yo controlar en qué me estoy gastando la plata, ¿cierto? Claro. Para saber esto. Ahora, el otro elemento importante del presupuesto es registrar los gastos, ¿cierto? Registrarlo. Para que usted compare si lo que planificó se llevó a cabo o no. Y donde hay desfases, donde hay brechas. Porque es que en el día a día, en la rutina, hay una cantidad de compras pequeñitas que no la consideramos. Correcto. Pero si usted las va registrando, dice, oiga, yo no puedo creer, yo me gasté todo esto comprando esta. Sí, eso se gastó. Ahí se necesita mucha disciplina, mucho compromiso, y lo que mencionabas ahora, si es en familia, entonces, bueno, por favor registre todo lo que estás comprando. Ahora, hoy es muy fácil hacer eso, porque si todo se paga con tarjeta, ahí aparece todo en un color, los movimientos, los ingresos, y en otro color ahí aparecen todos los movimientos. Entonces digo, vea, eso sí voy a mirar. Claro, aparecen los movimientos de pagos, pero no qué fue lo que compré. Entonces, vale la pena también registrar qué fue lo que compré. Exacto. Entonces es bueno revisar y decir, oiga, este mes se nos fue la mano con esto, aquello, hasta que finalmente ya esto se va volviendo algo, digamos, rutinario para el hogar. De acuerdo. ¿Qué porcentaje, qué proporción de familias hacen presupuesto? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy bajo. Muy bajo. Yo creo que es muy bajo y no me atrevo a dar un porcentaje, pero lo único que puedo decir es que al menos en Colombia, es bajo. Es muy bajo, porque también hay un elemento ahí cultural que se tiende como a satanizar a este tipo de personas. Pero es que todo lo mide, todo lo calcula, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo todo esto aquí por formación. Uno permanentemente está haciendo esos cálculos, no se da cuenta. Realmente uno no se da cuenta, pero cuando hay alguien cercano, dice, ¿vos haces eso? Sí, yo hago eso, ¿cierto? Pues una cosa, pero no reemplaza el registro. Claro. Debería hacerse el registro. Entonces, si el porcentaje es bajo, muy, muy bajo. Además, porque el registro le ayuda al cerebro a entender de una mejor manera qué es eso que está ocurriendo allá y de lo cual no nos daríamos cuenta si no aparece el dato, el registro, no nos daríamos cuenta. Exacto. Y nos llevamos sorpresas. Sí, sendas sorpresas. Sí. También se da, y qué tan frecuente es el que tiene unos ingresos y sacrifica lo esencial, lo fundamental, sacrifica comida, sacrifica ahorro, entonces se va a vivir en un sitio mucho más pobre de lo que podría estar asumiendo. ¿También se da ese caso o eso es más escaso?
Son casos, digamos, menos frecuentes, pero sí se dan, claro. Pues ya puede ser un asunto, digamos, de una mala concepción de las capacidades financieras, porque yo siempre planteo esto, que hacer conciencia de la necesidad de comprender el fenómeno y actuar en función de él no nos puede llevar pues al extremo. ¿Cierto? Yo pongo el caso, por ejemplo, de un bacteriólogo. Uh-huh. Un bacteriólogo, por su formación, sabe cuántas bacterias hay en una mano aseada, uh-huh, en cada parte del cuerpo, en la boca. Y sin embargo puede vivir una vida tranquila, puede saludar de mano, de abrazo, puede tener pareja. Pero si se va al extremo, ese conocimiento que tiene no lo deja actuar. Lo aísla. Lo aísla. Entonces pasaría lo mismo en estos casos. Dice, no, pero yo cómo me voy a gastar en esto, en aquello. No, es que eso hace parte de la vida. Eso hace parte de la vida. Y la pertenencia al tribu, a la comunidad. Y lo que se plantea, y creo que es el propósito, pues incluso de este podcast, es que comprendamos que hay maneras de hacerlo mejor. No de irnos al extremo. En ningún momento se está diciendo no gaste, no invite a nadie, nada. No. Estamos diciendo, en lo posible, tenga control de lo que gasta. Sepan que se está gastando los recursos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tener un orden. Claro. Si no tienes un orden, entonces no sabes dónde está la fuga, no sabes por dónde se está yendo el dinero. Hay familias que ganan muy bien y aún así se ven asfixiadas financieramente hablando. Es un asunto de no tener un orden de sus finanzas. Ese es el propósito. Es solo eso. Y eso da salud, obvio que da salud. Bueno, hay un punto que a mí me gustaría que tocáramos, porque además del registro, de escribir ese presupuesto, de registrar los gastos y de estar comparando a ver en dónde soy eficiente, dónde no soy eficiente, valdría la pena también mirar de vez en cuando qué tengo en el closet. Porque cuántas veces compramos por impulso de una cosa que me doy cuenta que llevo 6 meses sin utilizar, sin usar esa camisa, sin usar esos zapatos o esos tenis, sin usar ese pantalón. A ver, ahí hay un elemento y me parece interesante que llame la atención sobre eso, porque es como hacer el paralelo entre lo que deseo y lo que necesito. Gran parte de las decisiones de consumo hoy son por deseo, más que por necesidad. Entonces, es bueno darse gusticos, pero entrar ya en no utilizar bien los recursos es lamentable, ¿cierto? Y hay muchos llamados, digamos, de comunidad internacional de no consumir tanto para guardar, ¿cierto? Eso de comprar ropa para tener guardada, bolsos, zapatos, accesorios en general. Accesorios. Entonces dice, oiga, pero esto es una locura. En una despensa, ¿cuántas veces tenemos que botar alimentos porque compramos más de lo que necesitábamos? Sí, hay un asunto muy llamativo, es que hay muchas personas que cuando van a comprar el mercado no miran qué tienen en la despensa. Simplemente le dan rienda suelta a los lista. Deseos y compran por rutina. Dice, no, es que yo siempre compro esto, aunque no siempre lo estoy gastando. Entonces sí es cierto que hacer ese paralelo entre lo necesito y lo deseo, o no lo necesito y lo deseo. Total. Y hace parte de eso una cosa tan simple como mirar las fechas de vencimiento. ¿Cómo es posible que yo compre de cosas que se me van a vencer en 8 días cuando el consumo está planeado para un mes? Voy a tener que votar. Sí. A mí me parece supremamente difícil de creer, pero es usual que se vaya a una familia a mercar y no mire qué tiene, incluso en la nevera. Sí. No, hay que traer frutas. ¿Qué frutas? Hay que comprar legumbres. ¿Qué legumbres? ¿Y qué cantidad? Ya miro en la nevera. No, yo no miré. Entonces puede que se esté repitiendo compra.
Son cosas sencillas. Sí, básicas. No estoy diciendo no compren, no estoy diciendo eso. Eso es pero información. Compre eficientemente. Información, una de las capacidades. Compre eficientemente. Necesito comprar legumbres, sí, hombre. Yo creo que con esto que hay aquí pasamos unos días más, luego la compramos más fresca y ya está. Son cosas muy sencillas, realmente son muy sencillas. Y despertar, digamos, esa conciencia. Es decir, oiga, realmente, sí era cierto, yo malgastaba los recursos. Y entre más temprano en la vida caigamos en cuenta de esto y formemos esa conciencia, seguramente la proyección financiera va a ser otra. Total. Y el cambio. Y el cambio. Hay un cambio porque una cosa es usted estar volcado al consumo y empezar a hacer cambios para ponderar más la inversión que el consumo. En ese libro que tú tienes ahí, Vive al 100 más allá de los 100, tengo una metáfora y es que cada que yo me alimento bien, cada que yo hago ejercicio, cada que duermo bien, cada que tengo buenas relaciones, estoy ahorrando en mi cuenta de ahorros de la salud. Cada que me olvido de dormir bien, cada que me trasnocho, cada que me da por fumar, estoy haciendo retiros de esa cuenta de ahorros. En las finanzas sucede exactamente lo mismo. Igual. Entonces, cuando yo estoy aportando a mi salud financiera y cuando mis decisiones, mis actitudes y mis hábitos están empobreciendo esa salud financiera. Mire, está tocando un tema frente a la financiarización. Y es que cuando yo que he estudiado el tema, la financiarización le pone el énfasis al corto plazo. Y entonces, gran parte de las decisiones que toman las personas hoy son miradas o analizadas en horizontes de tiempo muy cortos. Y no nos damos cuenta. Y eso afecta también nuestra salud porque estamos como muy acelerados, ¿cierto? Claro. Y también estamos esperanzados en que todo tiene que resultar ya. Una cosa tan sencilla como las decisiones, digamos, de educación. Y bueno, voy a decidir qué estudiar. Hay como una tendencia a que los jóvenes quieren estudiar cada vez cursos cortos, certificaciones. O sea, esa mirada en horizontes de tiempo más amplio se ha venido desdibujando mucho. Lo que algún autor llamó una sociedad líquida, ¿cierto? Que mira más el corto plazo que el largo plazo. Entonces, claro, mirarse vive al 100, más allá de los 100, esto es de largo plazo. Claro. Esto no es una cosa inmediata. Claro, exige tener rutinas, conocimientos, el desarrollo de unas capacidades. De las capacidades financieras. Que no necesariamente todo financiero, pero el desarrollo de unas capacidades. ¿cierto? De las capacidades. Entonces, ese desarrollo de esas capacidades me va a llevar a estar más tranquilo, más pausado, no tan impulsivo. En las finanzas eso también es importante, ser un poco más paciente en lugar de ser impaciente. Cuando soy impaciente, seguro tomo decisiones mucho más desacertadas, porque me dejo llevar por la impulsividad. Entonces, un mensaje aquí ya va quedando claro, es, a ver, hay que tratar de tomar decisiones muy asertivas y para eso hay que estar muy tranquilos y no impulsivos. La impulsividad nos lleva fácilmente al error. Tomarlo con calma. Eso que mencionamos ahora, obvio, eso quita tiempo, pero hacer el registro nos obliga a estar pausados, sacar un momento del tiempo y decir, bueno, voy a registrar, se va volviendo un hábito, lo voy a registrar, y justo en ese momento yo estoy razonando las decisiones que tome probablemente impulsivas. Digo, oiga, tengo que revisar esto. Claro, claro. Y ahí hay un asunto que también me gustaría tocar. Hay una regla, hay una proporción que toda persona debería dedicar al ahorro.
de esos ingresos, ¿cuánto dedicar al ahorro? ¿Hay algo que se aproxime a una pauta? Pues hombre, el ahorro depende del monto de los ingresos, ¿cierto? Porque depende, digamos, de eso. En economía esto se ha estudiado y se habla de la renta permanente, ¿cierto? Si yo tengo un horizonte de tiempo, en los primeros años en que empiezo a recibir ingresos, pues la proporción de ahorro va a ser relativamente baja, ¿cierto? 10, 20%. Luego puede empezar a crecer, pero es que también me están creciendo los ingresos. Y usualmente los gastos de supervivencia, digámoslo así, o de sobrevivencia, suelen estancarse en cierto momento. O sea, si yo me gano 4 veces lo que empecé ganando en mi vida laboral, yo no voy a mercar 4 veces lo que mercaba antes, ¿cierto? No. Seguramente ese asunto de los alimentos, de la vivienda, eso se estanca. ¿Ya? Este es el mismo gasto. Entonces ahí yo puedo aumentar la proporción de ahorro. Luego vienen también las inversiones, porque ahorro, pero para invertir. Y esas inversiones van a generar más ingresos y seguramente empieza una espiral creciente de manejo y de tranquilidad financiera. Entonces yo creo que en principio entre un 10 y un 20% es una muy buena proporción para ir cogiendo el hábito. Recuerden que hacer distinción entre ingresos y presupuesto es clave. Lo que está disponible para gastar es lo que me debería gastar, pero no todo el ingreso debería ser disponible. Ahí está mediado el ahorro. Yo digo, no, lo que me gano, retiro esto y lo ahorro. Y lo otro lo puedo gastar. De acuerdo. Y eso vale para quien tiene un ingreso de un salario mínimo. Sí, claro. Y ese con mayor rigor debería registrar en qué se está gastando esos poquitos recursos que tiene, porque está más enfrentado a ponerle un poquito más de razón, de juicio a esos egresos, porque allí se me puede ir cualquier posibilidad. Ahí hay un asunto, y es que usualmente, eso es como, digamos, creencias que hay. Usualmente buscamos la eficiencia cuando enfrentamos la escasez. Usualmente. Claro. Como una ley económica. Sí. ¿Cuándo usted busca la eficiencia? Cuando enfrenta la escasez. Entonces, claro, aquellos que ganan poco deberían ser los más proclives a buscar la eficiencia. Pero también esto plantea un desafío para los que ganan más. Porque entonces, como no enfrentan la escasez, pero ¿cuál es ser eficiente? Hay que ser eficiente por convicción también, no solo por enfrentar las cosas por necesidad, no, por convicción. La eficiencia ordena, es un asunto de estar muy organizados, de tener claridad sobre lo que tengo, en qué lo gasto, registrarlo en qué estoy gastando más o menos, dónde puedo hacer ajustes y mejoras. Entonces sí, aplica tanto para el que gana un salario bajo como para el que gana un salario mucho más alto. Claro. Y este es un asunto de no culpabilidad, es decir, este es un asunto de, así como vamos madurando en la vida, en tantas esferas y dimensiones de la vida, también hay una madurez financiera, por llamarlo de alguna manera. Sí, totalmente. Pero todo, la clave, que así fue que empezó el podcast, el desarrollo de capacidades financieras. Si yo me pongo como propósito desarrollar capacidades financieras, debo tener esa disposición. Digo, bueno, quiero aprender sobre esto. Y no es que esto es para los más jóvenes, ¿no? En cualquier momento usted puede desarrollar esas capacidades financieras. Es decir, hombre, es cierto, yo puedo tener un hábito y empiezo a cambiar, me preocupo por comprender unos conceptos, pero también cambiar mis actitudes y llevar todo esto, convertirlo en unas decisiones mucho más acertadas. Y ahí me gustaría que tocáramos un punto, Iván, que a mi juicio es importante generar conciencia. Hay personas que hoy están laborando, tienen ingresos y no se van a jubilar, no se van a pensionar. Hay otros que se van a pensionar, pero que sus ingresos van a mermar y van a recibir el 80%, el 70% o menos. Ahí
es cuando tiene sentido eso del ahorro o eso de las inversiones o eso donde coloco ese excedente que yo estoy fabricando. Ahí es donde más sentido tiene porque la vida tiene unos límites. Sí, mire, el asunto ahí vuelve otra vez a aparecer. Una mirada más de largo plazo. Claro. No es mirar solo en el corto, lo inmediato. Sí, si yo me proyecto en un espacio de tiempo mucho más amplio, muy seguramente voy también a despertar esa conciencia de que lo que tengo hoy me debe servir para vivir mejor en el futuro. Hoy también, pero también en el futuro. Claro. Eso también hace parte de una salud. Salud financiera. Financiera, física y mental. ¿Es cierto? Claro que sí. El estrés al que está sometido muchas personas tienen una explicación primera en cómo manejamos los recursos. Sí, total. Ese tema me parece fundamental porque no es ajeno, es conexo. Esto hace parte también, o sea, muchas veces las enfermedades, tú lo sabes más vos que yo, pero muchas veces las enfermedades son simplemente una somatización de un estrés que estoy viviendo, probablemente por una situación financiera de haber manejado muy mal los recursos y que pude haberlos evitado si me hubiera empeñado en desarrollar capacidades financieras. Estrés, ansiedad, depresión, ideación suicida, suicidios derivados del tema que estamos hablando hoy aquí, no es una cosa que es fantasía, es una realidad. Es una realidad, es Sí. una realidad. Bueno, quisiera que habláramos de flujo de caja y cómo manejarlo, porque eso también nos remite pues a las capacidades que estamos mencionando, Sí, claro. pero que quiero que la gente lo toque, que hablemos una palabrita de activos, pasivos y patrimonio, porque amplía ese conocimiento financiero. Bueno, activos es todo lo que yo poseo, todo. Esos son activos. Pasivos es la parte de lo que poseo que estoy debiendo. Es eso, esos son los pasivos. Y el patrimonio es lo que realmente es mío y que no le debo a nadie, ¿cierto? Esa es la distinción. ¿Cierto? Entonces, Y bien sencilla. Pongamos un ejemplo. un ejemplo, listo. Yo tengo una casa, tengo una finca, tengo un carro y tengo unos inmuebles en casa, todo dotado, ¿no? Y tengo un negocio, un emprendimiento, digamos una tienda de ropa, por poner cualquier cosa. Sí. Listo. Y todos esos activos, digamos que suman un valor monetario de 2.500 millones de pesos, por poner cualquier valor. 2.500 millones. Pesos colombianos. Pero de eso debo 1.000 millones a un banco, a algunos proveedores de la tienda, 1.000 millones. Listo. Entonces, del total de activos, 2.500 millones, 1.000 son pasivos. Y entonces los otros 1.500, ese es el patrimonio. Eso es lo que realmente tengo. Ese es el patrimonio, lo que realmente es mío. Correcto. Y hablemos un poquitico de flujo de caja y qué tips en ese flujo de caja, porque es que ahí se pierden las decisiones y se pierde el presupuesto que teníamos. Vea, el flujo de caja es un concepto mucho más, digamos, es financiero, pero en el ámbito empresarial o corporativo. ¿Cierto? Es lo que las empresas permanentemente tienen para realizar pagos. Si lo traemos al ámbito familiar, el flujo de caja es lo que yo tengo disponible rutinariamente para hacer compras. Ahora, ese flujo de caja, si yo no lo sé manejar, se me puede convertir lo que popularmente llaman plata de bolsillo. ¿Cierto? Entonces, esa plata de bolsillo, como no tengo control sobre ella, se va. Entonces, ¿es bueno tener flujo de caja? Sí, es bueno tener, claro. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener flujo de caja o para qué quieres tener efectivo? ¿Para darle rienda suelta a algunas emociones, esto? No. Es darle cabida a las emociones. Es posible. Entonces, a ver,
Dentro de esas capacidades financieras usted puede identificar cuáles son las necesidades de tener dinero en efectivo. Y lo otro, no lo tenga en efectivo porque te puedes dañar la cabeza. Es decir, Claro. pues yo tengo ahí. Hay personas que tienen la capacidad De resistir. teniendo de efectivo, dice, yo sí tengo efectivo, pero no está disponible para eso. Total. Pero eso es cuando ya hay verdaderamente un control sobre las emociones y hay un desarrollo de capacidad financiera y dicen, no, es que eso no, ese recurso no es para eso. Excelente, excelente. Bueno, Iván, estamos llegando al final de esta conversación tan interesante que yo espero que no sea la última. Bueno, yo también espero eso. y te propongo un ejercicio así bien sencillo. Vamos a dar 2 tips en cada una de las capacidades financieras con las que se debería quedar cualquier persona que está escuchándonos o viéndonos en este podcast, de tal manera que podamos mejorar su salud integral, resistir al estrés provocado por un mal manejo de los recursos y que se pueda llevar para su vida. Entonces hablemos... Y despertar el interés por el desarrollo de capacidades financieras. Claro, porque es que, entre otras cosas, la gran mayoría de las personas que nos van a ver, estoy seguro, son adultos. Y no fuimos formados, ni capacitados, ni entrenados en estos asuntos, pero nunca es tarde para apropiarnos de las capacidades financieras. Total. Entonces, 2 tips en el componente de conocimientos financieros. Bueno, conocimientos financieros, entender muy bien qué es dinero, qué es deuda, lo que hablamos ahorita, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, para qué sirve una tarjeta de crédito, cuándo la debo utilizar bien, cuándo no la debo utilizar definitivamente. ¿Quién no debería tener una tarjeta de crédito? Una persona impulsiva. Porque es que la tarjeta de crédito es efectivo a la mano. Total. Y si es impulsivo, dice, no, yo sí tengo. Cuando realmente no tiene dinero, tiene la posibilidad de aumentar la deuda. Entonces, pero si es impulsivo, rompa esa vaina, porque se va a meter en un problema. Excelente. Bueno. 2 tips en hábitos. Hábitos. Hombre, revise muy bien la diferencia entre ingresos y presupuesto disponible. Ahorre. No, es que a mí no me va a ahorrar el 10, ahorre el 5, pues. Pero ahorre. Pero ahorre, crea el hábito, créalo. Otro importante, registre y vaya revisando dónde puede hacer ajustes. Es algo sumamente importante y es muy útil. Además que aporta a la salud. Muchas veces esos gastos rutinarios son productos azucarados, cosas que no le hacen bien a la salud tampoco. Y dice, sí, yo estoy gastando la plata en cosas que realmente no se necesitan. Y hay gente que uno los identifica y dicen, son desesperados por gastarse sus recursos. Son desesperados. Entonces, eso le ayuda también a tener esa mejoría en hábitos. Y tampoco coja el dinero en efectivo y métalo debajo del colchón. No. Ahorrar. Dije, ahorre. No atesore. No atesorar. No atesorar. Bueno, 2 actitudes. Bueno, las actitudes me parece importante que se distinga, y usted lo mencionaba ahora, lo necesito o realmente es un deseo. Entonces, un tip ahí muy, muy útil, que creo que lo dije al comienzo. Sentí un deseo por comprarme, no sé, una camisa, unos tenis, un pantalón, un bolso. Mañana lo compro. Y si al otro día... ese espacio. Dese ese espacio. Y seguro que muchas de esas decisiones que pensaba tomar, las pospone y dice, no, realmente no lo necesitaba. Ese es un tip útil, muy útil frente a las actitudes. Y que también tiene que ver con decisiones. Claro, finalmente es que todos confluyen. Todos confluyen en una decisión. Claro. De qué hago con ese recurso. Tal vez la decisión más importante es procurar vivir más tranquilo. Ese me parece fundamental. Es que eso debe ser una decisión. Yo quiero vivir más tranquilo y voy a empezar a desarrollar capacidades financieras. No conocía el término, puede decir alguien, ¿cierto? No conocía que eso existía. Lo voy a leer más sobre esto y voy a interesarme por
desarrollar capacidades financieras que en últimas me van a llevar a vivir más tranquilo, buscar la manera de vivir al 100 más allá de los 100. Qué maravilla. Bueno, una última cosa, Iván. Dime. Tengo $1.000. ¿Dónde se pondrían esos $1.000 hoy en día en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Guatemala? ¿Qué hacer con $1.000 que tengo hoy en ahorro? ¿Dónde los pongo? ¿Lo dejo en una cuenta de ahorro? ¿Lo paso a un CDT? Hoy en Colombia el CDT está dando muy buen rédito. Un CDT es una buena inversión. Comprar oro también puede ser una buena inversión, que tiene que buscar pues algún comisionista. El dólar está volviendo a tomar fuerza, aunque con el asunto de la guerra en Irán no lo vería tan conveniente. La posibilidad de fluctuar es muy grande ahí. Y el petróleo pues ya creció porque está a $100 el barril. Hubiera sido una buena inversión hace 15 días. Claro, claro. Pero los certificados de depósito a término sí los CDTs. Podría ser. En este contexto. Muy bien. En Colombia. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, Iván, vámonos con 3 mensajes finales para la gente. ¿Cómo poner más atención a esos recursos, a eso que tanto nos cuesta trabajo manejar? 3 mensajes fundamentales que queremos que queden en la mente de todas las personas. Bueno, yo el primer mensaje que les daría: no convierta sus ingresos en disponible. Trate de diferenciar ingresos de disponible. ¿Dónde está la diferencia? La decisión que yo tomo de ahorrar. Esto es para ahorrar. O sea, parte de mis ingresos se van al ahorro y esto es lo que queda disponible. Ese sería un mensaje. Otro mensaje: procurar no dejarse llevar por los impulsos. Yo sé que no es una tarea fácil, pero hay que crear el hábito y resistir ante ellos. Claro. Ese segundo mensaje. Podemos ser inteligentes en el manejo de las emociones. Claro, ese es otro. Y tercero, convénzase de que se puede desarrollar capacidad financiera. Se puede desarrollar capacidades financieras y se puede vivir mejor, más tranquilo, más pausado, no tan impulsivo. Esos 3 mensajes yo dejaría, Osvaldo. Y ese último tiene mucho que ver con este canal de cómo cultivar salud, cómo sembrar salud, y te agradezco mucho, Iván, por haberse dedicado a este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber estado aquí y estoy seguro que no va a ser la última vez. Y gracias a todos ustedes, y esperamos que de verdad estos mensajes y estos tips se tienen que convertir en una realidad. Vivamos más tranquilos. Hace parte de la salud integral que todos estamos buscando. Nos vemos en un nuevo episodio.